Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, del capítulo 27 del libro del Génesis, que se titula Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Ya sabemos cómo es la dinámica de cada capítulo. Primero hacemos la introducción, luego la lectura del capítulo y luego hacemos una reflexión del capítulo como tal, tratando de absorber el mensaje espiritual que Dios quiere esta noche compartir con nosotros. Esta es palabra de Dios y como tal es Dios quien quiere hablarnos. Y aquí lo que está plasmado más que todo es conocimiento de Dios, el querer de Dios para nuestras vidas. Vamos a empezar entonces con la oración inicial porque tenemos un buen material. Hoy vamos a hablar acerca de los padres varones, la importancia del papá. Y entonces empecemos rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos reunirnos un viernes más, Señor. Bendito seas, Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Hoy queremos pedirte en el nombre de Cristo que envíes tu Santo Espíritu en este momento y nos llenes de tu luz. Que nos bendigas y que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu mensaje. Llena cada hogar y cada casa que ahora mismo está conectado en estos momentos. Y te damos gracias por la vida, que es el regalo más maravilloso que tú nos brindas. La existencia, Señor, y que solo procede a través de ti. Ven, Espíritu Santo, y llénanos en este momento. Llena este recinto y cada lugar donde tu palabra está siendo estudiada. Trae paz, Señor, a la familia. Y bríndanos el amor que solamente tú nos puedes brindar. Te pedimos en esta noche, porque nos bendigas en este mes que empieza. Porque bendigas a nuestros padres y también bendigas a nuestros hijos. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Ven, Espíritu Santo, ven y pósate sobre nosotros y abre nuestra mente. Revélanos lo que el Padre quiere decirnos. Ven, Espíritu Santo, y apodérate de nosotros. Apodérate. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros. Ilumina tu palabra. Y llena todo mi ser, todo nuestro ser. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es el capítulo 27. Fíjense, ya llevamos 27 capítulos estudiados. Bendito sea Dios y Cristo Jesús, que nos ha permitido mantenernos fieles y firmes en el estudio de su palabra, que es vida y que es lámpara, luz a nuestros pies. Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego.
Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Dime, padre. Contestó Esaú: Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor: Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía: Caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma, y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Como se lo vas a llevar para que lo coma, y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre: Mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó: Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿Cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo: Acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo: La voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo, como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle: ¿De veras eres mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: Sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo: Acércate, hijo mío, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa,
entonces lo bendijo con estas palabras: sí, este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre, come del animal que tu hijo ha cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa dijo: entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo un guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras, y le di mi bendición. Y ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó: dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó: ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor, y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó: mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervo a todos sus parientes, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿no puedes dar más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo: vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano. Pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Jacob huye de Esaú. Desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame, huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se le pase el enojo a tu hermano, y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante dentro de la historia del plan de salvación. Y es el hecho de cómo
Isaac bendice a uno de sus hijos para que tome la sucesión de las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham. Isaac en primera instancia tiene una afinidad con su hijo mayor Esaú. El hijo preferido de Isaac es Esaú, por su forma de ser, porque es un hombre del campo, porque es un hombre que es excelente cazador, porque es un hombre que sabe preparar guisados, porque es un hombre impetuoso. Y el preferido de Rebeca es Jacob, que es un hombre más espiritual, es un hombre más de carpas, es un hombre que para las cosas sagradas tiene una afinidad hacia Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo muchas veces las preferencias paternas crean una gran división en la familia. Si nosotros recordamos los capítulos anteriores, la bendición de Isaac debía dársela a Jacob sin la necesidad de que éste utilizara una estrategia de engaño para poderla obtener. Esaú no merecía la bendición, no merecía la progenitura que lo obligaba a tres cosas. Primero, a ser el líder el líder y gobernante de su tribu, de su nación, de su pueblo naciente. Segundo, ser sumo sacerdote del Señor. Ser capaz de seguir las indicaciones, los mandamientos, las enseñanzas y las órdenes de Dios. Y tres, ser el antepasado o el padre del Mesías. Nosotros vamos a ir viendo cómo Esaú no cumple esos requisitos, cómo Esaú es un hombre que desprecia lo sagrado. Cuando Esaú intercambia su progenitura, que le daba todas estas obligaciones, por un plato de lentejas, como sucedió, creo que en el capítulo 25, estaba despreciando a Dios. Entonces no se entiende cómo Isaac antepone su preferencia terrenal a los intereses de Dios. Dios aquí permite que este drama familiar se desarrolle, no interviene, porque en verdad quien debía ser el sucesor de Isaac era Jacob, por su corazón, porque Jacob colocaba su vista en las cosas espirituales, colocaba su vista en esa promesa que su padre y tal vez su abuelo les habían contado a los dos sobre la bendición de todas las naciones a través de un descendiente, en este caso de Jesucristo, ¿verdad? Y que ellos debían cumplir ciertas normas. Vemos cómo Esaú se casa con dos mujeres cananeas, rompiendo el mandato de Dios de que no podían mezclarse con gente de ese territorio. Tenían que unirse a mujeres de su propia parcela. Vemos que hasta este momento Jacob no tiene esposa. Jacob no ha elegido esposa y tiene los mismos años que Esaú. Pero como Esaú es terreno, es mundano, Esaú no le presta atención a esto, a las cosas espirituales, y se deja llevar por los instintos. Y ahí viene el primer error de Isaac. Fíjense, los tres patriarcas del pueblo de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir viendo cómo ellos cometen errores humanos, pero que a pesar de esos errores humanos, Dios y el plan de salvación se va ejecutando. Es ahí como la astucia de la mujer, como Rebeca
al igual que Séfora en un futuro, van a ser las guardianas de las promesas de Dios. Miren cómo la importancia de la mujer. Hoy más que todo vamos a ir orientados al varón, al hombre, al padre. Pero fíjense la importancia que tiene la mujer de tener el conocimiento de las cosas de Dios. Rebeca sabía muy bien que Esaú no iba a dar la talla para cumplir las promesas de Dios. En cambio, veía en su hijo Jacob esa virtud desde muy pequeño. Y por eso es que ella logra llevar y tener una buena relación con su hijo menor. Y es ahí como, dándose cuenta que Isaac va a cometer un gravísimo error al bendecir a Esaú, interviene a través de un engaño. ¿Qué es lo que hace? Ella se da cuenta que Esaú sale a cazar el cabrito para así poder terminar de ganarse el favor de su padre, la bendición. La bendición es, como lo dije anteriormente, la progenitura. Ser el gobernante del pueblo, ser el sumo sacerdote del pueblo y tener una doble ración de la herencia. Bueno, entonces vemos cómo Rebeca comienza a hacer una estrategia, o sea, conoce tanto a su esposo, conoce cómo le gustan las cosas cocinadas, conoce cómo piensa y qué pruebas va a realizar Isaac para verificar que es Esaú a quien le va a dar la bendición. Fíjense que ella le dice ahí que vaya y le traiga 2 cabritos de los mejores para que ella le haga un guisado como a él le gusta. La esposa teniendo conocimiento de los gustos de su esposo. Pero lo que llama la atención es que a Jacob no le da miedo el hecho como tal, sino las consecuencias. ¿Sí? A Jacob no le llama la atención que van a engañar a su padre, van a cometer un pecado, sino las consecuencias que puede llevar eso a que su padre al descubrirlo los maldiga. Pero me llama la atención el hecho de que la propia Rebeca dice: hijo, si tu padre te descubre, te maldice, yo asumo la responsabilidad. Y ahí yo denoto aquí en este texto bíblico, cómo la familia humana se ve reflejada. Cómo hay padres de familia que tienen hijos preferidos. Si tú tienes hijos, diferentes hijos, no puedes tener un preferido. Tal vez tengas afinidad con alguno porque se parezca a ti. Pero tú como padre de familia o como madre de familia debes mostrar afinidad a ninguno, porque vas a crear resentimientos y vas a crear conflicto entre los hermanos. Y ahí es donde nace el odio, y ahí es donde nace la guerra entre los propios hermanos. Los padres de familia, tanto papá como mamá, no deben mostrar favoritismo. Y aquí vemos cómo hay una guerra de poder entre Isaac, que quiere imponer a Esaú, y entre Rebeca, que sabe que realmente la persona idónea para ser el primogénito y el sucesor de Isaac es Jacob. Entonces, sucede lo que sucede en estos tiempos y ha venido sucediendo. La mujer es la que ahora mismo está tomando las riendas de la familia. El hombre se ha vuelto irresponsable. El hombre ha abandonado la familia. Y aquí en este espacio quiero decir algo. Los hijos son para los dos. Ese mito que se nos ha metido en la cabeza de que los hijos son para la mujer o de la mujer es falso. Y te digo a ti, hermano varón, hombre, nosotros los varones somos los responsables de nuestra familia y de nuestros hijos. A nosotros Dios es a quien nos va a pedir cuentas de la vida de nuestros hijos, a nosotros los hombres, no a las mamás.
Así que si tú tienes un hijo en la calle, o tú tienes un hijo al que tú no le estás prestando atención, pues te digo algo, en el nombre de Jesús, papito Dios te va a pedir cuentas de él o de ella, a ti varón, a ti hombre, principalmente. Entonces vemos cómo ellos comienzan a hacer la estratagema y la van a ejecutar, y entonces Isaac pregunta que qué hijo es, ¿verdad? Y comienza entonces Jacob a mentir. Jacob, es más, hasta toma el nombre de Dios en vano, porque dice que el Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, ¿verdad? Aunque puede ser una verdad, porque puede ser de que Dios inspiró a Rebeca para que ella estuviera atenta y para que ella desarrollara esta estrategia. Eso también puede ser verdad. Pero Isaac desconfía y comienza a hacerle pruebas a Jacob, porque al estar ciego, recordemos que todo empieza porque Isaac se siente ya viejo, siente que ya su vida se está acercando al fin, y al igual que su padre Abraham, debe tomar decisiones, y la decisión que ha tomado es ya transferir la bendición, y ha querido dársela a su hijo preferido, mas no al hijo que se lo merecía. Ahora, hay que ver algo. Si Isaac quería darle a Esaú la bendición, él debió haberlo corregido. Él debió desde pequeño prepararlo para que Esaú no fuera impetuoso, para que Esaú no fuera terreno y despreciara lo divino, lo sagrado. No le dijo nada, no le prestó atención, y después sufrieron las consecuencias de que Esaú no cumpliera la regla de no casarse con mujeres cananeas. Fíjense, la Biblia no dice en ningún momento que Isaac se puso rabioso y regañó y condenó a Esaú por haberse casado con 2 mujeres hititas, y con 2, no. Dejó que Esaú hiciera lo que le diera la gana. Y después Isaac pretendía bendecir a Esaú como sumo sacerdote del pueblo escogido de Dios, del pueblo de su padre Abraham, del cual iba a salir el Mesías Redentor. Entonces fíjense cómo la preferencia humana de los padres muchas veces que quieren consentir a sus hijos no siempre es beneficiosa. Cuando nosotros debemos corregir a nuestros hijos, debemos corregirlos por amor y con amor. Obviamente no abusando de ellos ni siendo brutales, como muchas veces ocurre. Pero tenemos que corregirlos en el momento que hay que hacerlo. No bajándoles la autoestima. Uno no debe decirle a los hijos, es que tú eres bruto, es que tú eres torpe, el tú eres no. Uno debe corregir a los hijos diciéndole en qué se están equivocando y cómo deben comportarse. Pero la corrección debe existir siempre. Para eso nos puso a Dios, al padre y a la madre. Porque Dios, en su sabiduría, si Él hubiese pensado que la mujer hubiese sido suficiente para criar a los hijos, pues no hubiera creado al hombre, hubiera creado a la mujer solamente. Pero Dios en su sabiduría sabía que se necesitaba de las 2 fuerzas, de la justicia, de la disciplina, del orden, del varón, del amor, de la ternura, de la misericordia, de la comprensión de la mujer. Ambos permiten que el ser humano, reflejado en los hijos, puedan crecer de manera correcta. Entonces vemos aquí, continuando con el relato, podemos ver cómo Isaac quiere
saber si en verdad es su hijo Esaú y le hace varias pruebas. Primero lo toca por aquí, luego lo toca por el cuello, luego lo huele y luego le da la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Le dice que sus tierras van a ser benditas. Lo pone por encima de sus siervos. Le dice que lo va a servir mucha gente, que va a vencer a sus enemigos, incluido a Satanás, a través de Jesucristo. Y que todo el que lo maldiga, todo el que maldice al pueblo de Dios, todo el que maldice a Israel, será maldito. Y todo el que bendice al pueblo de Dios y todo el que bendice a Israel, Dios lo bendice. Esa es la promesa que Dios le hace ya a Jacob. Ahí Jacob ya tiene la transferencia de la progenitura. Y a partir de ahí, las promesas de Dios van a dirigirse hacia él. Cuando ya Jacob ha obtenido la progenitura, sale. ¿Y qué sucede? Llega Esaú, emocionado con su cabrito, lo prepara y se lo va a dar a su papá. Su padre obviamente queda sorprendido cuando pregunta que quién es y él dice: soy tu hermano, soy tu hijo mayor Esaú. Y se llevan los dos la gran sorpresa de que el hijo menor los ha engañado nuevamente y se ha salido con la suya, se ha llevado la bendición. Es bastante chistosa la situación, ¿verdad? Pero también dolorosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que Esaú pierde la bendición porque nunca la quiso. Él quería simplemente ser un gobernante y disfrutar de la doble ración, pero no quería ser sumo sacerdote de Dios. A él no le importaban las cosas sagradas. Y ahora ese plato de lentejas lo llora amargamente. Lo que debió llorar cuando vendió la progenitura, ahora lo está pagando caro. Al saber todo esto, Esaú, ¿qué le genera a Esaú el sentimiento? Odio hacia su hermano. Porque ve en su hermano a un enemigo, porque ven a su hermano a un contrincante. Y en un futuro serán contrincantes. Eso es lo que crea cuando entre padres hay preferidos. Los padres, tanto el papá como la mamá, no deben tener preferidos. Deben amar a sus hijos por igual. Eso sí, a cada uno según la personalidad. Pero a todos tienen que amarlos. A todos hay que darle lo mismo. El mismo amor con la misma intensidad. No debe haber preferidos entre los padres. Ni para él ni para ella. Por último, todos pierden. Isaac pierde la oportunidad de bendecir a su hijo preferido. Esaú pierde la bendición de su padre, la bendición de Dios. Pierde la progenitura y tendrá que ser esclavo y siervo de su hermano menor. Jacob pierde porque tiene que salir huyendo. No va a ver más ni a su madre que tanto amaba, porque ella va a morir antes de que él regrese. Pierde Rebeca, a su hijo preferido. No lo vuelve a ver más. Pierden todos. Al final pierden todos. En esta historia es triste esta situación. Pero nos deja una enseñanza, y es el hecho de que los padres somos responsables en parte de la vida y del éxito de nuestros hijos. Cómo los ayudamos a crecer, cómo los ayudamos a ser mejores seres humanos y a ser mejores adultos y a enfrentar la vida para la gloria de Dios. Ahora quiero hacer un recorrido con los textos auxiliares desde los padres ausentes al padre idóneo. Vamos a conocer la historia familiar de el rey David.
Nosotros conocemos la historia de David como el mata gigante, el salmista, el guerrero de Dios, el rey que unificó las 12 tribus de Israel, el que conquistó la tierra de Canaán, el preferido del Señor. Pero conocemos al David padre y conocemos al David esposo. Vamos a irnos a el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, del 1 al 21. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, llamado Jonadab, que era hijo de Simá, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó: ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete en la cama y hazte el enfermo, y cuando vaya a verte tu padre, dile que, por favor, mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida allí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Amnón se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar y haga aquí lo mismo, un par de tortas, y que ella misma me sirva. Entonces David, el rey, mandó a Tamar a la casa y le dijo: ve, por favor, a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y allí mismo preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas, pero Amnón no quiso comer y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: tráeme la comida a mi habitación y sírvemela tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación. Pero cuando se la acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría yo ir con mi vergüenza? Y por lo que a ti toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya. Amnón no quiso hacerle caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó: levántate y vete. Tamar le contestó: no, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad, peor que la que has cometido conmigo. Amnón no quiso hacerle caso. Por el contrario, llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraba a usar las princesas solteras o vírgenes, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta
y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó: ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso, guarda silencio. Hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David, ojo a esto, cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo aquí sucede una situación similar a lo que estábamos viendo en el capítulo 27. Amnón era el hijo mayor del rey David, era el consentido, así como Esaú. Y fue capaz de engañar a su padre para que enviara a su hermana Tamar para que le preparara unas tortolas, un guisado, para que él tuviera oportunidad de violarla. Lo malo de esto es que una vez que la violó, la repudió enseguida. ¡Qué hombre! El típico reggaetonero, ¿verdad? De las mujeres solamente les importa la parte de la conquista y la parte sexual. Los compromisos, no. ¿Qué sucede? Que llama la atención que el rey David no haya hecho nada. Se puso rabioso, se puso furioso. Pero ya, a Amnón no le pasó nada. Algo tan grave, algo tan profundamente grave era para que el rey David hubiese tomado medidas en el asunto y hubiera corregido a su hijo y lo hubiera hecho casar con su hermana para que la honrara y pagara por su atrevimiento. Lo mismo que pasó con Isaac y Esaú. Isaac nunca le puso frenos a ese salvajismo de Esaú, que lo llevó a casarse con 2 mujeres cananeas y a despreciar la progenitura de Dios. Muy importante, como papá varón debe estar en casa, no como un justiciero, sino también para poner orden y para decir a los hijos el camino correcto de Dios. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí nace un odio de Absalón hacia Amnón. ¿Y en qué termina? Vamos a verlo. Segunda de Samuel, capítulo 13, del 23 al 33, enseguida. Dice: Absalón se venga de Amnón. 2 años después, 2 años duró Absalón esperando a que David tomara correctivos. Y David en 2 años no hizo nada. La gente de Absalón estaba trasquilando sus ovejas en Bar Hazor, cerca del pueblo de Efraín, y Absalón invitó a comer a todos los hijos del rey. Además fue a ver al rey y le dijo: ahora que mis ojos están trasquilando mis ovejas, desearía que su majestad y sus oficiales honraran con su compañía a este siervo suyo. Pero el rey le contestó: no, hijo mío, no podemos ir todos nosotros para no ocasionarte demasiados gastos. Está hablando el rey David a su hijo Absalón. Aunque Absalón insistió, el rey no quiso ir, pero le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: si eso no es posible, permitan al menos su majestad que nos acompañe mi hermano Amnón. Absalón sabía que Amnón, como hijo mayor, era el futuro rey. ¿Miren por dónde va la cosa? ¿Y por qué quieres que te acompañe Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón insistió tanto que el rey permitió que Amnón y sus demás hijos fueran con él. Absalón había preparado un banquete digno de un rey y había ordenado a sus criados: fíjense bien cuando a Amnón ya se le haya subido el vino, y cuando yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo de hacerlo, pues son órdenes mías, del príncipe.
Así que tengan ánimo y valor. Por lo tanto, cumpliendo las órdenes de Absalón, sus criados mataron a Abnón, el futuro rey. O sea, la misma situación. Absalón aquí viene siendo Jacob y Abnón viene siendo Esaú. Absalón le roba aparentemente, ¿sí?, el derecho de sucesión de la casa de Israel a Abnón, matándolo. Cuando aún estaba en el camino, le llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos sus hijos y que ninguno de ellos había quedado vivo. Entonces el rey se levantó, se rasgó la ropa en señal de dolor y se tendió en el suelo. Todos sus oficiales allí presentes se rasgaron también la ropa. Pero Jonadab, el hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: no piense su majestad que han matado a todos sus hijos, solo han matado a Abnón. Pues así lo había decidido Absalón desde el día en que Abnón violó a su hermana Tamar. Por lo tanto, no crea su majestad que todos los príncipes han muerto. El único que ha muerto es Abnón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al igual que pasa en el capítulo 27 del Génesis, queda muerto para la vida espiritual Esaú, queda despreciado, así como Caín. Fíjense cómo los personajes en la Biblia se van repitiendo. Primero Caín, luego Canaán, ¿sí?, o Cam, recuerdan, el hijo de Noé. Ahora viene siendo Esaú. ¿Pero por qué? Por el corazón, porque son personas que no están conectadas con Dios y que no les interesan las cosas espirituales, solo lo mundano. Al final, lo que pasa es que Absalón también muere mal, porque él se rebela ante David y los generales de David lo matan, aunque David no lo quería que se lo entregaran vivo porque era su hijo, pero al final lo terminan matando, y ahí es donde David es el único parte de la Biblia donde David se lamenta por sus hijos. Dice en un video que nosotros estuvimos viendo, dice que en la Biblia no hay oración ni salmos para los hijos. Nosotros debemos orar por nuestros hijos todos los días, para que nuestros hijos les vaya bien, para que nuestros hijos encuentren buenos esposos, si son mujeres, y buenas esposas, para que tengan buena salud, para que tengan buena autoestima. ¿Cuánto oramos nosotros por nuestros hijos? ¿Cuántas veces elevamos oraciones a Dios para que nuestros hijos vayan por el buen camino? ¿Oras tú por tus hijos? Ese es nuestro deber como padres. Miren el ejemplo de Santa Mónica. Santa Mónica de Hipona tenía a Agustín. Agustín era su hijo mayor, así como Esaú. Y los demás hijos, ellos lo controlaban. Ella era esposa de Patricio, que también era una persona incrédula. Y tanto oró Mónica por la conversión de su esposo Patricio, que Patricio se convirtió. Pero faltaba uno, que era el hijo mayor, que era Agustín. Y termina ella orando tanto que Dios hace que Agustín se convierta en San Agustín de Hipona, que es uno de los padres de la iglesia. Imagínense. Entonces la oración de los padres por sus hijos, importantísimo. Vamos a ver la relación de los padres e hijos, cómo debe ser. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo es la relación entre padre e hijo. Hijos, obedezcan a sus padres. Obedézcanlos, porque esto es lo que agrada al Señor. Hijos,
cuiden a sus padres, valoren a sus padres, velen por sus padres en la vejez, cuídenlos como tesoro, porque esto les va a dar felicidad, bendiciones, les va a dar larga vida. Es una promesa que Dios ha hecho. Si tú obedeces a tus padres, si tú honras a tus padres, yo te bendeciré en todo lo que hagas y yo te daré larga vida. Dice el Señor en su cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento. Y todo lo que está en la Biblia de cuarto es muy importante. Los 4 puntos cardinales, los 4 evangelios, el cuarto mandamiento. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo necio los hace sufrir. Fíjense, cuando tú eres un hijo o una hija sabia que sabe vivir su vida, que sabe elegir a sus parejas, a sus cónyuges, que sabe criar a sus hijos, que es una persona espiritual, tus padres son felices porque están tranquilos. Pero cuando eres una persona necia, rebelde, desobediente, haces sufrir muchos a tus padres. Mira cuánto hizo sufrir Esaú a Isaac y a Rebeca por haberse casado con 2 mujeres cananeas. Toda la vida. Y el 14 dice, Proverbios capítulo 14, capítulo 15, versículo 5. Dice, el necio desprecia la corrección de su padre. El que la atiende demuestra inteligencia. ¿Cómo debemos nosotros? El necio siempre va a despreciar cuando sus padres los corrigen. Pero aquel que la atiende ante Dios, Dios lo tiene como inteligente. Ahora quiero mostrarles el padre idóneo. Quiero mostrarles un papá idóneo en la Biblia. Yo decía, pero entonces no hay ningún padre idóneo. Abraham fue un padre idóneo porque amó a Ismael y lo protegió. Pero yo tengo un personaje, un ser maravilloso que está en la Biblia. Vamos a ver. Vámonos al el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Primero, dice, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto, ya que había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos ahora a los versículos del 24 y 25. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María su esposa y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Ahora vámonos al capítulo 2 del mismo Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El padre idóneo no es más que San José.
San José fue un hombre que amó a un hijo que no era suyo. Amó a un hijo que no le pertenecía, que él no había formado, pero que apropió como sí mismo. Que fue capaz de huir a Egipto de noche con su esposa y con su hijo. Recordemos la Navidad, como José toma a María embarazada y va de Nazaret hasta Belén. Y cómo nace Jesús en un pesebre. José es el padre en la Biblia idóneo. ¿Quién es Jesús? El hombre que dividió la historia de la humanidad en dos. Y gran parte de eso, además de que era el Mesías, sí, hijo de Dios. Pero muy importante fue la educación que le dio José. Le enseñó las escrituras. Lo llevaba al templo de Jerusalén. Recuerda cuando se perdió, cuando tenía 12 años. Lo llevó a que lo circuncidaran. José cumplió todos los preceptos y cumplió como padre. Le enseñó a ser carpintero, le dio una profesión. José, a pesar de que Jesús no era su hijo biológico, lo amó y lo formó. Y ahí vemos a Cristo, cómo fue un hombre exitoso, cómo su proyecto de vida nos tiene hoy hablando aquí. ¿Y de dónde surge? De un padre presente, de un padre que estuvo en su formación. María estuvo presente también. Pero José era en el antiguo Israel el padre, como lo vemos con Abraham, lo vemos con Isaac, lo veremos con Jacob. El padre es importante, el padre es indispensable y así como la madre también es irreemplazable. Usted no me puede decir a mí que el padre es fácilmente reemplazable, eso es imposible. En la Biblia eso no está y lo vemos en José. La diferencia entre David, que no formó ni corrigió a sus hijos, y uno fue un violador, el otro, y fueron dos se rebelaron contra él. Al que por fin logra darle el reino, que es Salomón, hijo de Betsabé, al final termina siendo igual que su padre, un mujeriego. Pero miren la importancia de ser un padre ausente y los resultados de los hijos con un padre presente en la crianza y en la educación de los hijos. Jesucristo fue un hombre y es un hombre exitoso. Nos tiene aquí presentes y lo alabamos y lo adoramos y es el Rey. La diferencia entre tener un padre presente y un padre ausente, para la gloria de Dios, queridos hermanos. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por nuestros padres. Queremos darte gracias por mi papá, por mi abuelo, por el papá de cada uno de nosotros, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Te damos gracias. Así estén ausentes, Señor. Pero si no hubiera sido por la semilla de ellos, no estuviéramos aquí. Bendice a nuestros padres, así sean ausentes. Pero bendice aún más a los que han estado presentes en nuestra vida, a los que han trabajado fuertemente por nosotros, a los que nos han dado amor, a los que nos han enseñado a ser hombres y mujeres de bien, a aquellos papás que nos han dado ejemplo de vida y nos han permitido ser hombres y mujeres correctos. Gracias por esos padres. Gracias, y te damos gracias por los que están vivos y gracias por los que ya han muerto. Gracias por mi papá, por mi abuelo y por mi otro abuelo que no lo conocí, pero le dio la vida a mi padre y le enseñó muchas cosas que me transmitió a mí. Y yo se la estoy transmitiendo a mi hija. Y mi hija es responsabilidad mía, no solamente de mi esposa, es mía también. Y te doy gracias por eso, Señor. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por acompañarnos cada viernes, por bendecirnos, porque sé que estás aquí presente con nosotros, Madre.
tú eres también un ejemplo maravilloso. Y yo me siento orgulloso de ti, María. Me siento muy orgulloso de San José, porque son ejemplos de familia, para la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.